Hola, ¿cómo están? Lo que les voy a hablar ahora, que ya conocemos las leyes de Newton, las tres leyes de Newton, les voy a hablar de el impulso y la cantidad de movimiento. O también, como se la conoce a la cantidad de movimiento, a el momento lineal. O también se le suele llamar momentum, ¿sí? De las tres maneras se les puede decir. Bueno, son magnitudes muy importantes el impulso y la cantidad de movimiento, porque así como la energía se conserva, otra de las cosas que se conservan en física es la cantidad de movimiento y el momento lineal. Con la diferencia de que la energía cinética, potencial, el trabajo, son magnitudes escalares, en cambio el impulso, la cantidad de movimiento son magnitudes vectoriales, pero que también se conservan y son de mucha importancia. Bueno, ¿qué es el impulso? El impulso es el producto de una fuerza que actúa durante un determinado tiempo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le aplico una fuerza a un objeto durante un determinado tiempo, le produzco un impulso. ¿Sí? Que ese cuerpo va a tener, gracias al impulso que le di, un cambio en su velocidad, ¿no es cierto? ¿Y qué es la cantidad de movimiento o momento lineal? Lo puse de las dos maneras, se le suele decir de las dos maneras. Cantidad de movimiento, momento lineal, momentum, ¿sí? Bueno, de las tres formas se le suele decir. La palabra momento en física es bastante utilizada. Está el momento lineal, el momento angular, como el del spin de los electrones, el momento de una fuerza o el torque, ¿sí? Hay que tener cuidado de no confundirse para qué se la usa, ¿sí? Bueno, y el momento lineal en física, la cantidad de movimiento, se la va a representar con la letra P, ¿sí? Y va a ser el producto de la masa por la velocidad de un cuerpo. Tanto el impulso como la cantidad de movimiento son magnitudes vectoriales, por lo tanto, lo correcto sería que yo le pusiera la flechita arriba de vector, ¿sí? La cantidad de movimiento también y la velocidad también, ¿sí? Bueno, entonces, un objeto que tiene una determinada masa, cuanto más velocidad tenga, va a tener más cantidad de movimiento, ¿no? Y también cuando más masa tenga, va a tener más cantidad de movimiento, ¿sí? Sería muy parecido a interpretarlo como que más energía tiene, ¿no? Bueno, aquí hice un ejemplo sobre impulso y dice, un hombre aplica una fuerza de 100 newtons durante 5 segundos. ¿Cuál es el impulso que produce? Bueno, tenemos que hacer fuerza por el lapso de tiempo en que se aplicó y tengo que hacer, bueno, 100 newtons por 5 segundos y esto me da 500 newtons por segundo. Ese sería el impulso que produjo este hombre. Bastante sencillo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo ahora de un cálculo de cantidad de movimiento. Dice, un cuerpo tiene una masa de 20 kilogramos y una velocidad de 4 metros sobre segundos. ¿Cuál es su cantidad de movimiento? O su momento lineal o su momentum. Bueno, tenemos que calcularlo, ¿sí? Cantidad de movimiento, que es la letra P, recuerde. La letra P, lamentablemente, debe ser unas letras más usadas en física, porque está Pascal, presión, potencia, peso, cantidad de movimiento, pero bueno, se representa con esa letra. Bueno, la cantidad de movimiento tengo que hacer masa por velocidad, así que tenemos que hacer 20 kilogramos por 4 metros sobre segundos, así que esto me va a dar 80 kilogramos por metro sobre segundo. Esa va a ser la cantidad de movimiento que tenga ese cuerpo con esa velocidad. Bueno, ahora que conocemos qué es el impulso y qué es la cantidad de movimiento, vamos a recurrir a la segunda ley de Newton y vamos a ver qué sale. Si recuerdan, la segunda ley de Newton, aceleración es la fuerza sobre masa, por lo tanto, despejando fuerza es masa por aceleración. Si ustedes recuerdan, cuando vimos movimiento rectilíneo uniformemente variado, el MRV, la aceleración era el cambio de velocidad dividido en el transcurso de tiempo que se produce, ¿sí? Variación de la velocidad sobre variación del tiempo. Si yo reemplazo donde dice aceleración por lo que equivale, que es el cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo, me queda así. Esto es aceleración, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es el tiempo que está dividiendo, lo paso multiplicando hacia el otro miembro. Y me va a quedar fuerza por intervalo de tiempo. Y acá me va a quedar masa por intervalo de velocidad. Y fíjense lo que me queda. Fuerza por cambio de tiempo, o por transcurso de tiempo, en intervalo de tiempo, es el impulso. Y masa por variación de la velocidad es la variación de la cantidad de movimiento. Si acá no estuviese el delta de variación, masa por velocidad sería simplemente cantidad de movimiento. Pero como está la variación, es variación de la cantidad de movimiento. ¿Y qué me quiere decir esto? Esto me dice que el impulso que produce una fuerza es igual a lo que varía la cantidad de movimiento de un cuerpo. ¿Por qué? Porque si un cuerpo tiene una determinada velocidad,
una velocidad constante y yo a ese cuerpo le provoco un impulso, es decir, le aplico una fuerza durante un tiempo, ese cuerpo va a cambiar su velocidad. Entonces va a tener una variación en su cantidad de movimiento. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplo en el cual muestra cómo el impulso que produce una fuerza es igual a lo que cambia su cantidad de movimiento. Bueno, dice, un cuerpo cuya masa es de 10 kilogramos tiene una velocidad de 5 metros sobre segundos. Se le aplica una fuerza de 8 newtons durante 4 segundos. Y nos pregunta, ¿cuál es la cantidad de movimiento antes y después de aplicar la fuerza? Bueno, acá yo ya adelanté unos pasos. La cantidad de movimiento antes de que se aplicara la fuerza es la masa por la velocidad que tenía. Y tenemos que hacer 10 kilogramos por 5 metros sobre segundos y eso nos da 50 kilogramos por metro sobre segundos. Calculamos el impulso. ¿Para qué calculamos el impulso? Bueno, porque después nos va a servir de acuerdo a lo que vimos anteriormente. El impulso es igual a la fuerza por el lapso del tiempo en el que actuó. La fuerza es 8 newtons, actúa durante 4 segundos, por lo tanto voy a producir un impulso de 32 newtons por segundo. ¿Cómo calculo la cantidad de movimiento que voy a tener después de aplicar esa fuerza? Bueno, una es sumar para la cantidad de movimiento que voy a tener después de la fuerza, es la cantidad de movimiento que yo tenía más lo que cambió. ¿Sí? La cantidad de movimiento que tenía más lo que cambió me va a decir cuánta cantidad de movimiento tengo ahora. ¿Y cómo calculo cuánto cambió la cantidad de movimiento? Si recuerdan la formulita anterior, me decía que el impulso que produce una fuerza es igual a lo que cambia la cantidad de movimiento. Por lo tanto, el cambio en la cantidad de movimiento es igual al impulso que yo produje. Entonces, si el impulso es 32 newtons por segundo, el cambio en la cantidad de movimiento también es 32. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar la cantidad de movimiento que tenía más el impulso, y eso me va a decir la cantidad de movimiento total que tengo ahora, que van a ser 82 kilogramos por metro sobre segundo. Ustedes van a decir, ¿cómo estoy sumando acá 50 más 32 si esta unidad no es lo mismo que esta? Bueno, si recuerdan, el impulso lo medimos en newton por segundo, pero si recuerdan, newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, si en vez de poner newton pongo kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, que es lo que equivale a un newton, por segundo, fíjense en cómo el cuadrado se me va con el segundo y me queda kilogramo por metro sobre segundos. Entonces esta unidad, fíjense en que termina siendo la misma que la de la cantidad de movimiento. Eso todavía más a mi favor respalda más lo que digo de que el impulso y la cantidad de movimiento en definitiva son la misma cosa que se transforma. El impulso que yo le produzco a una fuerza no se pierde, se transforma en cantidad de movimiento, en aumentarle la velocidad de ese cuerpo y su cantidad de movimiento, ¿sí? Así que en este ejemplo la cantidad de movimiento que va a tener antes es de 50. Al provocarle esa fuerza, al producirle un impulso, ¿no?, mediante esa fuerza, voy a tener un impulso de 32 newton por segundo, por lo tanto voy a tener un cambio en la cantidad de movimiento de 32 kilogramos por metro sobre segundos, y luego de que aplique esa fuerza, ese impulso, voy a tener una cantidad de movimiento total de 82 kilogramos por metro sobre segundos. Bueno, y ahora ya que me entusiasmé, lo que voy a calcular ahora es con qué velocidad va a terminar ese cuerpo después de que yo le aplique esa fuerza y ese impulso. Bueno, lo puedo calcular, porque si conozco la cantidad de movimiento que tiene después de aplicar la fuerza, ¿sí?, como sabemos, la cantidad de movimiento es masa por velocidad. O sea, la cantidad de movimiento que tiene después de aplicar la fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad que tiene después. La cantidad de movimiento final la conocemos, es el resultado que obtuvimos. La masa de la misma no cambió. Por lo tanto, si despejamos, ¿sí?, si la masa la pasamos dividiendo, podemos despejar la velocidad final que va a tener el cuerpo. Y si hacemos la cuenta, 82 kilogramos por metro sobre segundo, que es la cantidad de movimiento con la cual terminó, dividido su masa, nos da 8,2 metros sobre segundos. Quiere decir que este cuerpo, esta masa, tenía una velocidad de 5 metros sobre segundos, y luego de aplicarle ese impulso, terminó con una velocidad de 8,2 metros sobre segundos. El impulso que yo le produje con mi fuerza se tradujo en un cambio en la cantidad de movimiento, que básicamente es un cambio en la velocidad, porque la masa no cambia.